Hola chicos, ¿cómo están? Comunidad de Padres al Día, nos volvemos a encontrar esta vez por vía Zoom. Les habla Paola de la Torre, estoy junto a Mónica Sánchez, Padres al Día. Obviamente se pone a cómo están los tiempos de hoy, ¿verdad, Moni? Todos conectados a través de Zoom, desde las casas, pero continuamos haciendo comunidad. Exactamente, exactamente. ¿Cómo ha ido todo? Todo bien, adaptándonos a hacer las tareas del hogar, obviamente, que no son menores. Y las tareas A los niños. Exactamente, del colegio. Ah, no es menor, sí, es harto. Así que yo por lo menos estoy todo el día full. ¿Y tú? También, es lo que tú dices. O sea, yo creo que ahora tenemos mucho menos tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que casi que somos profesoras, en el caso yo que tenemos niños, que tenemos que dedicar el tiempo que hacíamos, quien trabaje de trabajo, si tienes que salir, pero encima luego la cantidad de cosas que uno se da cuenta que tiene que apoyar en casa a los niños, especialmente en el trabajo. Increíble, sí, es como fuerte, pero bueno, son las cosas que a veces hemos dejado un poco que las hagan otras personas, ¿verdad?, por nosotros, y ahora nos toca tomar este rol protagónico en el cuidado de nuestros hijos, en la enseñanza de nuestros hijos, en las cosas de la casa, y como sea, salga bien, salga más o menos, estamos haciendo cada uno desde su vereda la mejor, obviamente el mejor esfuerzo para que todo resulte bien. Exactamente, y que no nos pongan nota por eso, ¿eh? A nosotros no. Porque estamos tratando de ser nuestra mejor versión de multimamás y multipapás. Oye, tengo en pantalla ya, ahí que no estamos solo Mónica y yo, sino que nos está acompañando nuestra entrevistada de esta semana, que nos va a ayudar un poco, especialmente con quienes tengan hijos en etapa de preescolar. Estamos en contacto con Pamela Cótoras, quien es gerente general de Cantando Aprendo a Hablar. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias tú por sumarte aquí, obviamente, a esta conversación que estamos teniendo con la comunidad de Padres al Día, que vamos a estar ahí presente en IGTV. Obviamente estamos en YouTube y también en nuestro Facebook transmitiendo estas entrevistas. En este caso, bueno, Cantando Aprendo a Hablar, conocido por todo el mundo. O sea, quien sea mamá, quien sea papá, es imposible. Imposible que no saber de qué se trata. Cantando Aprendo a Hablar, ¿verdad, Pamela y Moni? Exactamente. La Manu, algunas cosas de merchandising. Sí. Por aquí ya mis hijas ya me han comenzado a apoyar, aquí, que tenemos en casa. Así como decías, y bueno, y el año pasado cumplieron 3, imposible. ¿Cuántas generaciones que ya están aprendiendo, que nos han apoyado a las mamás y a los papás en esta tarea de educar? Y la verdad, bueno, yo lo conocí, como sabes, que la gente que yo soy de fuera, soy de Barcelona, pero nada más llegar, ya cuando tuve mis hijas, lo primero, de las primeras cosas que uno empieza a saber de dónde yo puedo aprender, qué puedo apoyar, y empiezas a escuchar a otras mamás que te dan referencia, y Cantando Aprende a Hablar, por supuesto, que fue una referencia en ese sentido para apoyar, aparte que no solamente es apoyar, sino que a ellos les encanta. Exacto. No porque estés aquí delante, que te lo voy a decir tal como me pasó en mi caso. Así es, así que Cantando Aprendo a Hablar es parte de la vida de todas las mamás y papás y niños chilenos y también del extranjero, porque tiene una cantidad de seguidores, Moni, increíble en todo el mundo. Estamos hablando ya de millones. Así que, mira, en esta ocasión, sí, Pamela, cuéntanos. No, que les agradezco mucho todas estas cosas tan lindas que están diciendo, y de verdad a mí me impresiona mucho la cantidad de seguidores que tenemos. Sí. Llegamos a los 2.000 millones de reproducciones. 2.000 millones. ¿Quién era ese número? Y tenemos 3 millones de suscriptores en el canal de YouTube, que también me parece, pero es una cifra gigantesca, enorme, y que mucho se ha dado, como comentan ustedes, muy por el boca a boca, de un papá que le contó
a otro, esta es mi experiencia, esto me ha pasado. Así que es muy bonito, es muy, muy emocionante la comunidad que se ha armado en torno al Cantando, que ha sido una cosa muy orgánica, muy te paso este dato, a mí me sirve. Es muy bonito, muy lindo. Así es, bueno, y esto también es importante porque está hecho por profesionales que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo del lenguaje. Así nace la idea de Cantando Aprendo a Hablar, y por eso que en este momento nos gustaría, Pamela, que nos pudieras ayudar y ayudar a todos los papás y mamás que están con sus hijos en la casa, especialmente los más pequeñitos, los etapas de preescolar, los que están recién también ingresando a su etapa escolar, pre-kinder, en fin, kinder, que bueno, alcanzaron a ir como una semana y media y pasa todo esto y quedó todo truncado, la verdad. Nos gustaría ahí que nos apoyaras con el tema del desarrollo del lenguaje, obviamente, durante este tiempo en que los más pequeñitos se están quedando en casa. Mire, creo que si bien tiene todas las dificultades del estar en esta convivencia forzada, también tenemos que buscar las ventajas del estar todo el tiempo juntos y encontrar los momentos más apropiados para que esta relación sea lo más agradable, fructífera y didáctica posible. Creo que, por ejemplo, con guaguas, con niñitos muy pequeños, en todos casos voy a hablar del Cantando, obviamente, porque eso es lo que yo más conozco. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que mudar a la guagua, tenemos que, muchas veces estamos preocupados de otras cosas, estamos pensando en 1000 otras cosas distintas de lo que estamos haciendo en ese minuto. ¿Qué tal si cantamos mientras estamos mudando y le cantamos una canción que tenga que ver con entregarle el vocabulario de lo que está pasando ahora? Por ejemplo, hablarle de las partes del cuerpo y le cantamos el abracadabra, que mueve la cabeza, mueve tus manos, y le vas enseñando y te pones además en un estado de ánimo, en un estado de relación y mucho más agradable, que va a ser mucho más fructífera ese momento de estimulación. Lo mismo con, no sé, rapidito, rapidales, prendas de vestir, le cantas mientras se las vas pasando y estás más presente, estás con ella, estás con tu guapa. Con niños más grandes se me ocurre que también puedes ejercitar con niños que ya están alrededor de los 5 años, por ejemplo, yéndonos allá a otro extremo, con lo que es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es esta habilidad que desarrollamos los humanos de reflexionar sobre lo que es el lenguaje. En algún momento los niños se empiezan a dar cuenta de que este flujo continuo del habla está formado por palabras, por sílabas, por fonemas. Entonces empecemos a jugar con eso, empecemos a jugar con los niños a ver, encontremos palabras que empiezan con A, encontremos palabras que terminen con ta. Empecemos a jugar mientras estamos haciendo otra cosa, y se produce una actividad entretenida en que pueden participar los hermanos más grandes o con los más chicos o solo entre los papás y los niños. Hay un sinfín a veces nos complicamos pensando, ¿cómo podemos hacer estas tareas? Debemos tener una práctica o quizás no nos sintamos capaces de enseñarles ciertas cosas porque creamos que sean más para profesionales, pero sí que, como dices, son tareas diarias o pequeños gestos que les podemos acompañar perfectamente y que a ellos les van a ayudar y además mucho mejor que también sea apoyando con los papás, ¿cierto? O sea, en tareas cotidianas. Y ahora que estamos más tiempo con ellos, es muchísimo mejor. Sí, y también hay un poco la tremenda carga que están teniendo todos los papás, están haciendo demasiadas cosas juntos, estamos en una convivencia y estamos en situaciones complicadas. Así que buscar el mejor lado, el lado amable de todo para hacerlo más eficaz, más eficiente. Y yo al principio, la verdad, en un momento me sentí colapsada completamente porque al principio viene y bueno, uno se está organizando, ¿verdad? La primera vez ya ver todo lo de la casa, ver el tema del trabajo que hay que cumplir y viene y llega como toda una planificación de actividades escolares de las cuales
tú también tienes que hacerte parte, porque no es cosa de decirle, especialmente en el caso de nosotros con Mónica, que tenemos hijas que son pequeñas, están recién partiendo en la etapa escolar, entonces no es que decirle, oye, mira, te llegó este correo, tienes que hacer esto, sino que es ser parte, estás totalmente involucrada en ese proceso. O sea, en mi caso, mi hija todavía no ve el tema de uso ella del computador por sí sola, en fin, porque está recién chica, está en primero básico, y nunca me gustó mucho digitalizarla con mucha anticipación a lo que correspondía, y en el colegio tampoco estaba por esa línea. Entonces, bueno, ahora, debido a esto, está la obligación, el deber en el fondo de enviar este material, que tiene, la obligación me refiero a que tienen que mandar videos, o sea, está la obligación de tener que tener un computador, una tablet, un celular, a través del cual la niña, el niño, vea este material, están las guías, entonces tú tienes que estar ahí todo el rato, verle el video, imprimir las guías, primero básico están recién aprendiendo a leer, o sea, ni siquiera tú tienes que leer las instrucciones o acompañar esa lectura, entonces es bastante demandante. Al principio yo así como que colapsé y no sabía por dónde partir, pero después como que respiré y fue así como, ya, a ver, ordenémonos. Cada uno va a encontrar su eje. Su manera, claro. Así como, ya, calma, voy a hacer lo que pueda hacer. Al principio podía menos y ahora prácticamente vamos bien en el tiempo. Y, por ejemplo, en la primera fase me sirvieron las vacaciones de invierno porque ahí nos habían quedado unos pendientes, como estábamos recién como en rodaje, por decir de alguna forma. Entonces, ahí en las vacaciones de invierno nos pusimos al día. Pero ahora que partimos post vacaciones de invierno, ya vamos bien. Sabes que hemos ido al día, quedan un par de cositas pendientes, pero hemos hecho la mayoría, las hace bien. Y bueno, yo también ordenándome en la casa, ordenando más los horarios, que estábamos súper desordenados. No sé, Mónica, ¿tú cómo has vivido eso de esa parte? Muy parecido, pero súper parecido. Se me hizo una montaña, porque directamente lo que hacen la primera semana o el primer día de la semana es tirar toda la información. En mi caso hay bastantes fichas y hay que tener en cuenta que, claro, yo me imagino que para los papás que tienen a hijos en preescolar, por lo menos en mi caso, había mucho menos material que enviaban que en el caso de mi hija mayor, que ahora tiene los 9 años, ¿no? Entonces dices, bueno, me pasa que noto diferencia en lo que le envían a una y a la otra en mi caso, y quizás es porque también en el preescolar las dinámicas en el colegio son más tranquilas, lógicamente, son más pequeños, están mucho más tiempo intentando enseñar sobre un tema que no cuanto más mayor eres, ¿no? Pero al final te tienes que acostumbrar, y yo de hecho pensaba que el día que vuelvan al colegio me voy a echar de menos, incluso la locura esta de ser profesora en casa, ¿no? Claro, pero bueno. Primero, así que está ahí como... Pero es un año importante porque es cuando aprenden a leer y a escribir. Entonces es una etapa importante. Oye, hablando de aprender a leer y a escribir, también entre los más chiquititos, Pamela, ¿a qué edad empiezan a hablar los niños? Que quizás a muchos les tocó esta pandemia, cuarentena, estar en casa, justo en la etapa más o menos de esa de su hijo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, la mayoría de los niños empiezan a hablar alrededor del año, entre los 12 y los 15 meses, dicen su primera palabra con significado, que habitualmente es una palabra de 2 sílabas iguales, como mamá, papá, tata, tete. Y eso ocurre posterior a todo lo que ha venido sucediendo desde que nace. Empiezan a reconocer los sonidos, empiezan a emitir algunas sílabas, primero con las vocales, hasta que llegan finalmente alrededor del año a decir esta palabra que ya es con significado. Porque un poquito antes, entre los 8 y 9 meses, están diciendo sílabas, dicen pa, como juego vocal. Y al año ya aparece esta, que es una palabra que significa para esa persona, le va a decir papá. Y es una palabra que tiene mucho significado, no solamente es papá, sino que de repente puede ser papá, porque está asustado, papá, porque está muy contento, en fin.
la prosodia y el contexto va a irle dando mucho significado. Eso es lo que ocurre en ese momento. ¿Y qué pasa en el caso de que habrá lo que es va a haber una amplitud grande entre decir, bueno, a partir de estos meses, de esta edad, va a decir la primera palabra, pero ¿cuándo tengo que preocuparme? Si realmente dices, bueno, ya tiene ciertos meses y no dice nada. ¿Habrá un pequeño límite? Claro, te digo, los especialistas entre los 2 y los 15 meses. Los 15 meses. Claro, puede ser 18 meses. En general hay que estar preocupado de cuál es la actitud del niño. ¿Tiene intención? Si le importan las personas, si está reaccionando bien a los sonidos, porque eso te va dando pistas de qué está pasando. Hay niños que pueden demorar un poquito más, pero ¿cuál es su intención? ¿Cómo se está contactando? ¿Cómo se está relacionando con el medio? ¿Le interesan las personas? ¿Le interesan los juguetes? ¿Escucha bien? Que son preguntas importantes que hacerse. Amena, y ahora justamente que estamos en casa, podemos ayudar mucho más, me imagino, en esta estimulación temprana de los niños. ¿Qué tips, qué pasos podrías recomendarles a los papás, a los mamás, aprovechando este tiempo en casa? Ideal, bueno, aprendemos a hablar en la en el intercambio entre las personas. Entonces, ojalá aprovechar momentitos que sean ricos, que sean de tranquilidad para jugar, para vernos, para contactarnos, para conversar con los niños más grandes, preguntarles, con los más chiquititos, interactuar, darle modelos, empezar a jugar con las silabaciones que hacen, con los grandes, inventar cuentos, preguntarles qué te pasó, qué estás haciendo, cómo podemos inventar más historias. Yo creo que a los papás se nos van ocurriendo, y a los abuelos se nos van ocurriendo cosas en la medida que los niños también te van retroalimentando. Estar un poco más relajados, porque las veo a ustedes, chiquillas, obvio, terrible, que tienen que hacer, además que te digan, oye, tienes que hacer esto otro para apoyar el desarrollo. Digo, qué terrible, pero a lo mejor no es tan terrible y es una buena herramienta y una buena forma de tranquilizarnos, de relajarnos y de aprovechar las oportunidades que los mismos niños nos van dando. La verdad, Mame, más que esta parte, para mí debo decirlo, así como confesiones, lo más terrible que se me ha hecho, la verdad, es el tema cocina. Es como la historia sin fin, como que nunca termina. Así como estás cocinando, ya lavaste, después de nuevo y después de nuevo, y como que siempre hay platos. No sé si le pasa al resto, pero eso es lo que a mí me tiene mal. El ítem cocina, voy a terminar así como, no quiero cocinar más en la vida ni lavar un plato, porque es como que se me ha hecho interminable, que es como un tema aparte de lo que estamos conversando, pero eso es lo que más me carga. Pero las otras cosas he ido como tomándole el orden y la parte de estudiar y acompañar a mi hija en este proceso ha sido bonito. Qué rico. Parecido también por aquí. También la cocina. Sí, es interminable. Oye, en otro tema, bueno, ya pasamos de la parte de comenzar a hablar, qué sé yo. ¿Y cuándo, después de esa etapa, cuándo ya debe decir la R de forma correcta? Mira, la mayoría de los niños también dice la R alrededor de los 4 o 5 años. Hay especialistas que fijan hasta los 7 años. En mi práctica clínica me parece que los 5 años es un buen momento para preocuparse. Si el niño no puede decir R, no dice perro, sino que dice pelo, o dice pero, o dice perro. Claro. Los 5 años yo creo que ya es un momento en que deberían averiguar qué es lo que está pasando. Tiene el frenillo sublingual muy corto, no está bien, tiene dificultades para mover la lengua. Yo a esa edad consultaría con un especialista, con un fonoaudiólogo. No digo, hay autores... Ya, hacia mí habría que consultar a un fonoaudiólogo. Un fonoaudiólogo, sí.
Perfecto, para saber. Oye, ¿y es normal que duerman con la boca abierta? Porque pasa a veces, depende de la posición, o se les tapa la nariz, no sé. La Tú respiración como profesional, yoga. es un tema importante el considerar cómo están respirando los niños. Los niños con respiración nasal son niños que van a tener problemas de postura, que pueden tener problemas incluso de deformación del paladar, porque la lengua se mantiene abajo. Atentos con los niños que están permanentemente con la boca abierta, que duermen con la boca abierta, que muchas veces roncan, consulten, averigüen con un otorrino, están siendo capaces de inspirar por la nariz, o tienen adenoides muy grandes, o tienen alguna obstrucción mecánica que necesiten que se resuelva ese problema. Mucho más temprano, mejor, se crea mejor el hábito. Eso me recuerda cuando hablas del tema de más temprano, en el tete, ¿no? Porque también hay un tema relacionado con cuándo es el momento. A veces a mí me costó muchísimo con las dos, y lo que fui es intentando dejarlo de día, por la noche es lo que me costaba más tiempo, pero en cuanto se quedaban dormiditas se lo sacaba, porque tenía como ese miedo popular, no sé si es popular o no, por eso te quería preguntar específicamente, porque decía, no, a partir de cierta edad, por favor, sácalo, porque eso les va a perjudicar en el tema del lenguaje. Dime hasta qué punto es así, si es radical, si hay una edad súper recomendable que sea así. Inicialmente los niños necesitan hay una está bien que lo ocupen, los tranquiliza, les ayuda al desarrollo motor de los labios, pero pasado el año o los 2 años hay niños que ocupan el tete el día entero, de verdad. Ves niños en la calle que están con chupete, y son niñitos que están caminando, que ya son grandes, digamos. Sí. Uy, qué bueno. Claro. No, eso está inadecuado, no está bien para su desarrollo, les está impidiendo un buen cierre bucal, está impidiendo que los dientes estén adecuadamente y no pueden comunicarse bien. Y que no se expresen, claro, y que no digan estas palabras que queremos escuchar del papá, de estas... No hablan porque están con la boca, entonces ya, es bueno abordarlo y ver qué está pasando, por qué está usando tanto más. Hay una canción que se ha vuelto bien famosa dentro del Cantando Aprendo, que se llama No Más Chupete, así que pueden aprovechar de ocuparla, vean el video y los niños van y regalan su chupete, y es un buen himno para que los papás también los ayuden. Ahí la buscan en YouTube, en el canal de Cantando Aprendo a Hablar, entonces, No Más Chupete. ¿Ah? Eso. Sí. Oye, y frente a todos los temas que estamos hablando, que tú nos estás ayudando un poco a entender más, ¿de qué se trata la conciencia fonológica? ¿De qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando de esta capacidad que mencionaba antes, que es reflexionar sobre el lenguaje, que las palabras están formadas por sílabas, que hay palabras que terminan igual, que riman, hay palabras que empiezan con vocal, hay palabras que se separan de determinar, y eso es previo al aprendizaje de la lectura. Y se ha visto en estudios que los niños que tienen más desarrollada esta capacidad, esta reflexión que hacen sobre el lenguaje, les resulta mucho más fácil la lectura. Entonces es muy importante jugar con las palabras, jugar con las frases, buscar actividades que hagan a los niños pensar en cómo está constituida esta palabra, cómo es que, cómo puedo transformar, si doy vuelta una palabra que yo digo cama y después digo maca, porque la di vuelta. ¿Cómo jugamos con esto? Encontremos palabras que terminen con pa, ahora encontramos palabras que empiecen con pa. Jugar sin ningún material, solamente con el lenguaje, que es fácil, es bonito, podemos estar haciendo, no sé, cocinando, mientras estás con un hijo cerca y le estás hablando y estás jugando y ya lo estás ayudando, y están ambos buscando palabras. Y en ese sentido, ¿para qué sirve la conciencia fonológica a los niños? Porque los ayuda a entender cómo está compuesto el lenguaje y cómo
se plasma eso en la lectura, cómo está diferenciado, cómo están las palabras, porque llega finalmente a sílabas y después a fonemas. O sea, la p, cómo se escribe la p y en qué se diferencia por qué es pa y es ma. Es claro. una progresión que va haciendo y que los va a ayudar, pero muchísimo en lo que tiene que ver con la lectura. Tiene que ver más con una lógica que no con un aprendizaje de corrido, ¿no? De algo, sino que saber por qué ocurren las cosas, que es lo que le va a pasar no solamente con el lenguaje, sino con todo en realidad. Todo, claro, pero como te digo, alrededor de los 4 o 5 años los niños ya son capaces de tomar conciencia de este lenguaje, de la forma en que están construidas las palabras, que están construidas las frases, y es el momento que podemos empezar a reflexionar y a jugar con ellos con esto. Buenísimo. ¿Y algunas otras formas, Pame, para poder ayudar a los chicos a desarrollar su lenguaje estando ahora en casa, ya que no vamos a tener como la ayuda profesional de una educadora de párvulo o de la profesora de prekinder, en fin? ¿Cómo lo hacemos nosotros para que desarrollen ese lenguaje en casa? Hacer juegos que tengan que ver con palabras, con animales, por ejemplo. Buscar categorías, encontrar palabras que tengan que ver con inicio o con fin de determinadas sílabas. También hacer juegos entretenidos que tengan que ver con relatos, con inventar relatos. Es decir, había una vez un gato que... y el otro que continúe con el cuento. Y sí, ahí hemos jugado en casa. ¿Eso lo podemos ver? Sí. ¿Cómo lo hacen? Cuéntanos un poquito. Esto, pues comenzar, por ejemplo, yo comienzo con un relato cortito donde le digo como 4 o 5 palabras. Lo que dice Pame, había una vez un gato que se subió a un tejado y ahí lo dejas. Entonces, luego pues la otra continúa imaginándose esa historia, incorporando también esos 4 solo palabritas. Ajá. Y se encontró con otro gato en el tejado, aunque vuelvas a repetir palabras. Y así vas construyendo una historia y en este caso, por ejemplo, lo hacemos las 3 y tienes que... Claro, y de alguna manera, claro, estás ejercitando también mucho la imaginación y estás ocupando y le pones como reglas, entre comillas, que intenten no utilizar las mismas palabras siempre, porque si no de ahí no sales, ¿no? Hablas siempre del gato, hablas siempre del tejado, y no salimos. Entonces, o a veces también inventarse una historia diciendo que tienen que hacer una historia con 4 palabras, y dices, en esta historia tú me la cuentas completa, pero utilizas gato, tejado, niña y perro, por ejemplo, en el caso de las mías, de mis hijas, y la más grande es la que construye una historia, un relato un poquito más complejo, pero la condición es que utilice esas 4 palabras. Y la más pequeña pues lo hace a su medida, ¿no? Pero juegos así también son entretenidos porque además ves de qué manera construyen un relato y qué imaginación tienen para eso, ¿no? Y eso ayuda harto a la imaginación, a la creatividad, además de entretenerse y estar usando el vocabulario, me imagino también. Además, palabras también puede ser. Inventar canciones, cambiarle letra a las canciones, es otro juego que puede resultar súper entretenido. Buscar, quizás los un poquito más grandes, buscar sinónimos. Exacto, los opuestos. Los opuestos también. ¿Ya? Hay harto que inventar. Ahora uno se empieza, claro, a decir, hoy se puede hacer esto, lo otro, y es algo súper simple que lo puedes inventar súper rápido en tu casa. Incluso uno puede estar haciendo otra cosa y estar jugando a la vez. No te detiene a ti, mamá o papá, a no ser que estés haciendo teletrabajo, pero si estás haciendo otra labor del hogar, qué sé yo, haciendo las camas, barriendo, qué sé yo, se puede ir haciendo a la vez. Entonces no tienes que parar y ocupar un tiempo aparte. Oye, Pame, ¿sabes qué? Le vamos a preguntar un poco, saliéndonos un poco al tema, a la Moni, que nos cuente, bueno, cómo ha estado su familia. La Moni es de Barcelona, ha vivido todo este tema del coronavirus
bastante potente. Ha sido toda una experiencia, le tocó una parte allá y otra parte acá en Chile. Cuéntanos un poquito, porque no habíamos hablado con la comunidad. Bueno, aprovechando un poquito de la contingencia, sí. Yo llegué justo para el 14 de marzo y estuve a puntito de quedarme sin vuelo de vuelta, porque fue muy curioso. Y, sí, claro, tenía fecha para el mismo sábado 14 y 3 días antes apareció el vuelo como anulado. Así que ahí pensábamos que nos teníamos que quedar, pero de pronto apareció un día antes y nos vinimos. Y bueno, y el tema es que yo creo que lo vi desde una perspectiva mucho mayor una vez que llegué aquí, que nos tuvimos que quedar en cuarentena, obligatoria, lógica, porque veníamos de un viaje de un país donde ya estaban con estas cifras altísimas ya de contagiados, muchísimo más que lo que estaba en Chile. Y yo lo dimensioné mucho más estando aquí y viendo desde aquí lo que estaba ocurriendo en España. Pero una vez que yo estuve allí unas semanas viajando, incluso por otras ciudades, no había conciencia, la verdad, que no había conciencia de lo que se iba a venir entonces, porque comenzó el primer caso a partir como del 8 de marzo, y yo te digo, yo volví el 14, hicimos toda mi familia vida social, por suerte no nos contagiamos, mis papás ya tienen, mi papá ya pasa los 80, ya tiene 82 y mi mamá 77, y han estado desde entonces en casa, ¿no? Entonces, como está pasando aquí con la gente mayor, que son los más propensos a que si sufren la enfermedad vaya mucho peor, ¿no? Ya has hablado en este par de días, porque bueno, hace poco empezaron a dar permiso para salir a hacer ejercicio, sí, y la verdad es que era una turba de gente, en España me refiero. Bueno, y acá... Así es. Sí, en el caso de los niños, bueno, y curiosamente los niños, ¿no? Que escuchabas continuamente decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Pensar que el confinamiento para ellos ha sido, yo creo que muchísimo peor que para nosotros, porque el no poder salir, que tú le des una explicación de algo que digan, pero ¿qué es, mamá, un corona? ¿Qué hace un virus, no? O sea, si a nosotros ya nos resulta estratosférico pensar en que una cosa que no tiene ni pies ni cabeza nos puede hacer tanto daño, imaginémonos a los niños. Y cuando se supo que ya se podía salir, entre comillas, con resguardo de 1 hora al día y todo, yo, en mi caso, mis sobrinos, pues los estaban, vamos, inmensamente felices, porque es súper duro, ¿no? Para ellos no tocar la calle. Obvio, creo que sí, tanto tiempo, qué sé yo. Y ahora tu comuna está en cuarentena, Moni. Claro, en la parte que yo estoy, estamos en cuarentena. ¿Ahora estás en cuarentena todavía? Sí, todavía seguimos. ¿Y tú, Pame? Nosotros salimos de cuarentena, pero somos adultos grandes los que estamos acá, así que salimos muy poco. Sí. Y también ya acostumbrados, yo soy siempre fuera haciendo muchas cosas, entonces esto de quedarme en la casa ha sido un poco difícil y finalmente confieso que lo estoy disfrutando, he encontrado un par de cosas muy entretenidas de esta. Tengo un marido entretenido que me sigue cayendo bien, así que me parece importante. Así que ha sido descubrirnos en otra dimensión y bueno, el trabajo ha estado súper complicado, tremendamente complicado, porque para nosotros parte importante de nuestro trabajo son las presentaciones en vivo. Claro. Así que eso. Este sábado 9 de mayo, que recién pasó, tuvieron una presentación vía Zoom online, ¿no? Y van a seguir hacia adelante. ¿Nos puedes contar un poco cómo se ha adaptado a este periodo de pandemia y de estar en casa cantando Aprendo a Hablar para estar en contacto con los niños? Sí, nos hemos reinventado exactamente. Zoom ha sido nuestra salvación. Hemos hecho algunas cosas con el Teatro Municipal de Las Condes, que han tenido una preciosa acogida, que es un bonito escenario que nos presta la plataforma, el Teatro Municipal, y también estuvimos trabajando con DECAO en esto que nos permita además estar en contacto con toda la gente de Chile y del extranjero también. Caucompany.com. Exactamente. Así que
ahí estamos inventándonos, estamos reinventándonos y buscando oportunidades. ¿Van a seguir haciendo presentaciones así online y avisando, me imagino, al respecto? ¿Cómo lo pueden hacer las personas para saber de estas presentaciones online, para que los sigan y estén ahí atentos a lo que ustedes están haciendo? Bueno, Facebook. Cantando Aprendo. Cantando Aprendo. En nuestro sitio, en el Facebook, en Instagram, tenemos ahí la información disponible. Ahí van avisando para que todos sepan al respecto. No nos queda de otra, pues, Pame, si estamos todos adaptándonos a esta nueva realidad, ¿verdad? Y bueno, es que hay que cuidarse, hay que quedarse en casa, pero eso no significa que nos detengamos, no significa que dejemos de trabajar, sino que hay que reinventarse, hay que ser creativos, hay que crear espacios de diálogo, ¿verdad? Y también disfrutar dentro de lo que se pueda, porque es harto tiempo, entonces estar como amargado, ¿verdad? Por eso al principio uno te dice, ay, ¿qué voy a hacer? Pero después poco a poco el ser humano, yo creo, en general podemos ir adaptándonos y podemos ir disfrutando. Tú misma estás contando cómo estás disfrutando, por ejemplo, en tu casa la parte personal, compartir con tu marido, has descubierto hay nuevas facetas de entretenimiento que quizás le puedes contar aquí a la gente para que también prueben por este lado lo que están haciendo ustedes. Por ejemplo, ¿qué nuevo están compartiendo que no lo hacían cuando estaba este día a día que te lleva para otros lados? La locura de hacer tantas cosas. Claro. Bueno, lo mío, en lo personal, una de las cosas que me hacía mucha falta era el gimnasio. Ir al gimnasio a hacer mis clases y todo lo demás, y descubrí que tengo un patio que no es muy grande, que es chiquitito, pero que fíjate que puedo trotar, y yo no me había dado cuenta que yo era capaz de trotar. Ahora, 50 minutos ponte tú, y además me compré unas plantitas y un huertito, entonces tengo menta, y entonces me pongo a desmalezar mientras todo, que fue encontrar una rutina distinta de donde estar conmigo, haciendo cosas, pero en silencio conmigo. Así rico, fíjate. Bueno, y el trabajo, afortunadamente, todo conectados por WhatsApp, por Zoom y por toda la maravillosa tecnología que nos permite estar todos los días trabajando con los recursos que tenemos y con los inventos que podamos sacar, ¿no? Ha estado bien. Uno se piensa creativo. ¿Verdad? Así es. No nos queda otra. Pero ir adaptándose y, bueno, de alguna manera también cantando Aprendo a Hablar, sacando desde que se inició, pues también con las canciones, porque se utilizaba antes con cassettes, ¿se hacían las canciones? No tanto, me estoy pasando. Y ahora ya editamos una canción que la creó Aida Wilhammer, que es la creadora, que fue quien se le ocurrió esta idea de hacer canciones para el lenguaje. La última canción que hemos sacado es con este formato grabado por teléfono, que Rapidales derrota al virus. Entonces hicimos un clip. ¿Cómo se llama? Rapidales vence al virus. Ya. No podía faltar, entonces, claro, tocar esta contingencia, esta temática. Exacto. Yo súper lindo, además nos llegó el fin de semana, fue muy bonito. Una familia hizo su propia versión del video. Quedó pero precioso, así que estamos invitando a todos los que quieran compartir. Es otra forma muy entretenida de estar en familia y videos, hacer shows, inventarse actividades que sean en conjunto para llevarse mejor, para tener en conjunto. Oye, Pablo, yo estoy como, optimista, ¿no? Un poco optimista en ese sentido de pensar que podamos volver a reunirnos en un concierto de Cantando Aprende a Hablar o cualquier concierto. Es como que lo veo todavía un poco lejano, pero tengo la esperanza de que, como todo virus, o sea, va a salir pues su antídoto y con el tiempo vamos a poder volver a esa normalidad, pero que nos va a costar, lógicamente. Entonces, ahora que hablaba Pame de que, bueno, que no se puede hacer ese contacto físico en conciertos, porque
sería peligroso, digamos, pero yo tengo esa esperanza de que volveremos a tenerlos. Eso, Ese contacto necesario. Sí. ¿Cómo se llama la chica española? La canción Volveremos a... Ay, me has pillado. Mira que he escuchado 1000 veces la canción, pero me has pillado con el nombre. De La oreja de Van Gogh. Pero, vale. ¿cómo se llama la chica? Sí. No me acuerdo, pero la cantante de ahí. Muy es linda. vasca, sí. ¿Verdad? Sí, muy bonito. Buenísima. Oye, Pame, para ir cerrando esta conversación, te agradecemos millones todo este tiempo, nos encanta, de vez en cuando nosotros siempre estamos hablando, ¿verdad? Así que no pase tanto tiempo nuevamente y tú sabes que tienes este espacio. Cuenta con nosotros siempre que tengas alguna cosa más adelante para promocionar, algo que estén haciendo al respecto, novedades, siempre Padres al Día y su comunidad va a estar abierta para ti. Nos gustaría que dejaras un último mensaje a nuestra comunidad como Cantando Aprendo a Hablar. ¿Cuál es el mensaje de Cantando Aprendo a Hablar o de Pame para todos nosotros en estos tiempos difíciles, pero tiempos de cercanía a la vez? Yo creo que estemos juntos, no nos angustiemos de más, seamos optimistas, vamos a salir, disfrutemos, aprovechemos los momentos que estamos juntos. Eso. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Tus palabras al cierre. Me dices a mí, ahora estaba pensando en Pame. Claro, no, comparto todo lo que dice Pamela, de que es importante en estos tiempos que nos angustiamos un poquito como papás, pensando en que hay una meta siempre, pensando mi hijo debería hacer esto este año, mi hijo debería terminar lo otro, pero yo creo que no debemos entrar en ese pánico de decir no cumplimos estos objetivos. Si no se puede, no se puede, porque los niños tienen esa facilidad de adaptarse, de llegar un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero yo creo que un poco en formato de cada familia y de cada realidad, tomar este tiempo para decir, vamos a ver, de estar más acompañados, de decir las cosas, aunque sea vía telefónica, vía Zoom, pero sí que dar un poquito de tranquilidad y sosiego, porque esto pasará, como pasan todas las cosas malas, y además estamos en un país muy resiliente, que siempre se levanta, así que yo soy fantástica de aquí, de haber aprendido eso de aquí, por lo menos. Mira, ve, lo está diciendo una española, así que está hablando de Chile de esa forma, demos el ejemplo. No sé si se puede, si al principio quizás fue una especie de terremoto dentro de la vida de muchas personas, muchos no lo están pasando bien, algunos han perdido trabajo, otros, como te digo, están teletrabajando desde las casas. A veces las casas también son espacios pequeños, hay mucha gente, hay solamente un computador, hay que ver los tiempos, quién lo ocupa ahora, quién lo ocupa después, ¿verdad? Son hartas temáticas que hay que ver, y en cada casa esa realidad es distinta, pero dentro de lo posible tratemos de organizarnos como se pueda, de estar bien con los niños no tienen la culpa de lo que está pasando, así que tratar de que ellos estén de la mejor forma, que tengan, ¿saben qué es importante? Que tengan un buen recuerdo en este momento, porque esta pandemia es algo de lo cual se van a acordar toda la vida, o sea, es una generación que le tocó vivir esto y desde niños, o sea, ¿Cuándo pasa esto? ¿Me entiendes? O sea, lamentablemente tocó en este año que sucediera algo así de terrible, y tratemos que sea un buen recuerdo dentro de tu vida, así que dentro de todo somos nosotros los adultos, así que nosotros somos los que nos tenemos que organizar, los que nos tenemos que gobernar, y tenemos que tratar de hacer esta convivencia lo mejor posible, y esta experiencia lo mejor posible, y disfrutar de estar con nuestros hijos, porque nos damos cuenta en el día a día, a veces es bien pocas las horas que al final uno comparte, así que esto de cierta forma es un regalo de compartir con ellos, y tratemos de hacer lo mejor dentro de los medios que tenemos, no nos desesperemos, y seamos felices dentro de esta realidad que nos tocó vivir. ¿Qué les parece? Gracias. Perfecto. Muy buen mensaje. Todos estamos en esa tarea, así que vamos que se puede, lo vamos a lograr. Gracias, Pamela Cótora, quien es ella, gerente general de Cantando Aprendo a Hablar.
Vamos a estar conversando también, estuvimos el otro día, en fin. Y bueno, Moni, nosotras vamos a estar ya con nuevos entrevistados, obviamente, a través de esta plataforma Zoom, compartida en nuestras distintas redes sociales, para estar siempre acompañando a nuestra comunidad, a estar presente, hasta que volvamos a nuestro formato normal, cuando haya que volver a ese formato normal y cuando sea seguro hacerlo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y estamos hablando ya, nos estamos viendo. Que estén bien. Eso, chao, chao. Chao. Gracias.